Hace un siglo, el 10 de marzo de 1926, se fundó la primera escuela de periodismo de la historia de España, la del diario El Debate, origen de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. Se creó por impulso de la Asociación Católica de Propagandistas y del propio diario El Debate, pero muy especialmente por iniciativa de Ángel Herrera Oria, que era por entonces su presidente y director, respectivamente. Ángel Herrera Oria nació el 19 de diciembre de 1886 en Santander y fue bautizado en la parroquia de Santa Lucía. Se formó en el Colegio de San José de Valladolid, de los padres jesuitas, alcanzando una media de sobresaliente. Por tradición familiar, decidió estudiar Derecho en la Universidad de Deusto, también de la Compañía de Jesús. En 1907 consiguió el tercer puesto en las oposiciones a abogado del Estado, con plaza en Burgos, y 2 años después se doctoró, pero apenas llegó a ejercer como letrado. El abandono de la abogacía estuvo directamente relacionado con su encuentro con el padre jesuita Ángel Ayala, que estaba reuniendo a un grupo de jóvenes católicos. Ángel Ayala tenía la sana intención y propósito con firme hecho de formar a aquellos jóvenes no solo en la piedad, hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia la acción. Así es como nace el 3 de diciembre de 1909 la Asociación Católica de Propagandistas, la entidad promotora del CEU, cuyo primer presidente fue el propio Herrera Oria. Pero justamente, para cumplir con su misión de propagar la fe en el convulso primer cuarto del siglo XX, los fundadores de la ACDP se dieron cuenta de que los mítines y las conferencias no eran suficientes. Hacía falta algo más. A la palabra hablada, Ángel Herrera, con Ángel Ayala y con José María Urquijo, una gran figura en todo este momento para la fundación de la sociedad, veían los tres que era menester el complemento a la palabra escrita, la prensa. La primera gran obra de la ACDP y de Herrera Oria fue el diario El Debate, que nació por la necesidad de intensificar la influencia social del catolicismo. El 28 de junio de 1911, paseando por la emblemática calle de Alcalá de Madrid, por entonces sin asfaltar, los dirigentes de la asociación decidieron comprar un pequeño periódico católico que se publicaba desde hacía un año en la capital de España. El Debate anterior a Herrera era un periodismo agresivo, mucho más de opinión que de información, con incluso ofensivo muchas veces, no agresivo y ofensivo. Y cuando Herrera se hace cargo del periódico, lo transforma completamente. Esta es la portada de uno de los últimos ejemplares del antiguo diario El Debate, antes de ser adquirido por la ACDP. Con solo 4 páginas repletas de titulares sensacionalistas como este, no transmitía precisamente objetividad y paz espiritual a sus lectores. La nueva entidad propietaria del periódico discrepaba totalmente de esta línea editorial. Por ello, no resulta extraño que desde el primer número, que sale a la calle el día 1 de noviembre de 1911, del antiguo diario no quede nada más que su cabecera. En un primer momento, Ángel Herrera Oria intenta evitar hacerse cargo de la dirección de El Debate, ya que no tenía experiencia como periodista. Pero cuando el propio Papa Pío X le pide que lo haga, lo acepta con afán de servicio. Durante las 2 décadas que estuvo al frente de la dirección de El Debate, el rotativo aumentó su tirada de los 4.000 ejemplares diarios de 1911 hasta los 200.000 de los años 30. Su principal señal de identidad fue, ante todo, la calidad. Hay una anécdota también contada hasta la saciedad y repetida, de que en una ocasión, al terminar o cuando estaba preparando el periódico como propagandista, y se anunció que iba a salir un periódico, o había empezado a salir, pues que en una salida de unos debates, pues una señora se dijo, don Ángel, haga usted un gran periódico católico. Y que don Ángel le dijo, señora, vamos a hacer un gran periódico que sea católico, porque lo importante quería marcar él, y eso lo marcaba. Y eso se convirtió casi en un lema en la casa. Primero hacerlo bien, y después al servicio de los católicos. Siguiendo este principio, Herrera Oria comienza a introducir un gran número de innovaciones insólitas para la prensa española de principios del siglo pasado. El Debate se convierte en el primer periódico con jefatura de información, el primero que incorpora páginas deportivas y el primero que trata con profundidad las cuestiones económicas e internacionales. Viendo la historia de la prensa española de la primera mitad del siglo XX, que es la época de Ángel Herrera, la primera mitad del siglo XX, no la segunda, la primera, creo que si hablamos de directores de periódicos,
Ángel Herrera ocupa uno de los primeros puestos en el ranking, o en el rango, o en el catálogo. Uno de los primeros puestos. A mí no me gusta decir el primero, pero uno de los primeros puestos. Cualquier cosa que decía, te estaba dando una lección de periodismo, interpretando los hechos siempre desde el punto de vista periodista. Es que lo que interesa en las noticias es que la verdad, el uso de la verdad, todo esto estaba presente en todas sus conversaciones. Yo recuerdo cuando él me contaba pues, cosas de su vida periodística. Por ejemplo, que todas las noches, cuando acababa él ya su reunión con el consejo editorial del debate, antes de irse a la cena o ya desde su casa, llamaba a los corresponsales en el extranjero. Él llevaba el mundo en su corazón, sobre todo Europa, y al corresponsal de Londres, al corresponsal de Berlín, que llamó una noche al corresponsal de Berlín en vísperas mismas de la Segunda Guerra Mundial, y le dijo, mira, ¿dónde estás? Pues aquí cenando con mi Ángel, cenando con mi mujer después de un día muy arriesgado. Pues deja a tu mujer y deja todo, porque está ardiendo el Reichstag. Se había enterado él por las agencias internacionales y llamaba a los corresponsales para decirle lo que había pasado en Berlín. Sin embargo, el éxito del debate, cuya tirada aumenta continuamente, no satisface por completo a Herrera Oria. Él quiere un periódico todavía mejor. Para ello necesita mucho más que una moderna rotativa y la contratación de más periodistas. Como director exige que sus reporteros conozcan su oficio y dominen la actualidad. Es uno de los pocos que por entonces considera que el periodismo tenía que estudiarse en la universidad. Por eso, en 1920, envía a 3 colaboradores de su confianza a Estados Unidos. Allí, Francisco de Luis se centra en el funcionamiento de las redacciones. Marcelino Oreja Elósegui en la gestión administrativa de los periódicos y el sacerdote salesiano Manuel Graña estudia a fondo las escuelas de periodismo como la de la Universidad de Columbia, fundada por Joseph Pulitzer. De lo aprendido durante este periplo surge uno de los primeros libros en España dedicado a la enseñanza del periodismo, escrito por el padre Graña. Por su parte, Ángel Herrera Oria visita los institutos de periodismo que impartían clase en varias universidades alemanas, cuyo modelo era completamente teórico, a diferencia del norteamericano, centrado en la práctica. Estaba poniendo los cimientos para impulsar la formación de periodistas en España. Y luego, en cuanto puede, en los años 26, ¿vale?, pues crea una escuela de periodismo muy debatida, pero a la que acude mucha gente y generalmente de la que salieron pues, muy buenos periodistas excelentes de distintas ideas e ideologías. Así, el 10 de marzo de 1926, abría sus puertas la Escuela de Periodismo del diario El Debate, la primera iniciativa para la enseñanza superior del periodismo en la historia de nuestro país. Durante 5 cursos, los estudiantes se formaban mediante un modelo mixto, con asignaturas teóricas en formación humanística y con materias prácticas que les permitían desarrollarse profesionalmente. Este modelo ha pervivido hasta el momento presente y sigue siendo la base de los planes de estudio de las titulaciones en periodismo y comunicación de las universidades españolas. Por la escuela, que cerró sus puertas a causa de la Guerra Civil, pasaron más de 250 estudiantes que trabajaron en los diarios más importantes de la época, contribuyendo a que tras el conflicto nadie cuestionara la necesidad de formar a los periodistas, ya fuera en las escuelas oficiales y de la Iglesia, también fundada por Herrera Oria, como más tarde en la universidad. El éxito del debate permitió crear la Editorial Católica, de la que dependieron otros periódicos que todavía siguen publicándose: Ideal de Granada, Hoy de Extremadura, El Ideal Gallego o el desaparecido Diario Ya, de gran importancia en la transición democrática. Por entonces, la sede central del debate estaba ubicada en la calle de Alfonso XI de Madrid, que hoy alberga la cadena COPE. En ese mismo edificio nació, en 1933, el CEU. El CEU no era una universidad, el CEU era un centro de estudios universitarios con excelentes profesores en el cual se iban formando opositores para cátedras o bien para ciertas carreras en la línea de función de la administración pública del Estado o de la provincia o del municipio. Herrera Oria abandonaba ese mismo año la dirección del diario El Debate para dirigir primero la Acción Católica Española y poco después, en 1936, para formarse en Friburgo como sacerdote, la vocación que le había acompañado desde su juventud. Tras incorporarse a la parroquia de Santa Lucía en Santander, en 1947 sería consagrado obispo de Málaga y en 1965 cardenal de la Iglesia. Fallecido el 28 de julio de 1968, su causa de beatificación y canonización se abrió en 1996. Y ya en el siglo XXI, la Asociación Católica de Propagandistas recuperó la principal obra periodística de Ángel Herrera Oria, el diario El Debate.